Muy bien, amigos, y a esta hora, a las 11:09, vamos a recibir a la primera entrevista de esta mañana que tenemos previsto. Es con la referente de la lista 43 del Partido Nacional, candidata a la Junta Departamental, acompañando a Miguel Abella. Se trata del economista Stephanie Braga. Muy buenos días, Stephanie, gracias por acompañarnos. Buen día, gracias por la invitación. Aquí, en el tramo final. En el tramo final, estamos a 16 días, ¿no? Sí, recién le decía a Diego, esto es como a los que somos carreristas, agarramos la recta final hasta llegar al disco, ¿no? El disco. Doblaron el codo. Ya doblamos el codo. Seguro. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo está trabajando la lista 43? Y bueno, después vamos a hablar de la campaña en sí, pero en lo particular de la lista 43. Y la verdad que venimos trabajando muy intensamente, así 1 año y medio que estamos en campaña, ¿no? Desde el 4 de diciembre del 23 que largamos, con un poquito menos de intensidad en enero 24 y enero 25, pero la realidad es que venimos trabajando muy bien. Ahora ya en el trecho final, anoche hicimos un plenario que la verdad que estuvo a comité lleno. Nosotros estamos en el viejo local de Moreno Deportes y estaba la gente prácticamente, diría, hasta cerca de la calle, cosa que es muy buena porque creo que eso muestra el crecimiento que ha tenido nuestra lista y el crecimiento que ha tenido el apoyo a Abella, ¿no? Nosotros desde el primer momento nos identificamos como la lista de Abella o el equipo de Abella, ya más pensando en un próximo gobierno departamental. Y bueno, y de la elección interna, que tuvimos muy buena elección, a esta elección departamental, creo que hemos tenido un crecimiento que esperemos se vea reflejado en las urnas, ¿no? Anoche estuvimos con Álvaro Villegas, que acompañó como coordinador del programa de gobierno y estuvo contándole a todos los militantes, porque en definitiva es eso, ¿no? Es que todos sepan de qué trata el programa de gobierno para poder también reproducirlo y tratar de conquistar a esos votos indecisos o que están ahí titubeando a qué candidato votar. Cuando se hacen estos plenarios a veces dicen, no, pero es la misma gente que más o menos está enterada. ¿Va gente nueva, se va sumando? ¿Le pasa al menos en este sector, en esta lista? Nosotros, la verdad, en la lista te diría están invitando gente estamos constantemente, y eso es algo que bueno, por eso te digo que hemos tenido un crecimiento constante, porque plenario a plenario, no es que hagamos un plenario todas las semanas, también para no aburrir, ¿no? Pero siempre tratando de incorporar nuevos referentes y de verdad que, a ver, hoy tenemos referentes en los 8 municipios que en la interna no nos pasaba, por ejemplo. Tenemos referentes o punteros de barrio aquí en la ciudad de Maldonado que antes no teníamos. Entonces, eso se ha ido dando también con que la gente se ha acercado y plenario tras plenario aparecen. Eso me parece que es una buena cosa, ¿no? ¿Cuáles son los lineamientos generales de la lista 43 sobre lo que va a trabajar? Indudablemente van a acompañarlo el plan de gobierno, como tú bien lo explicabas, pero ¿en qué va a ser énfasis? Porque es además de ser una lista joven, ¿cuál es el plan a la Junta Departamental y poder apoyar a Abella? Sí, a ver, yo creo que nosotros estamos 100% alineados con el programa de gobierno. Primero porque participamos. Y segundo, porque nuestra formación, y te hablo particularmente mío, en el área de los números, tiene mucho que ver con lo que es después la aplicación de ese programa de gobierno, ¿no? El programa de gobierno en sí mismo es un libro que es muy lindo, si se quiere, pero no puede ser un cuento, tiene que ser algo realizable. Para ser realizable, eso tiene que estar comprendido y ajustado por números y recursos detrás. Entonces nosotros venimos trabajando ya hace unos cuantos meses en ver, por ejemplo, uno de los últimos anuncios que hizo el Pelado, la campaña del Pelado, fue el pasar de $20 millones a $50 millones en intervenir directamente en los barrios. En los barrios, me pareció muy importante un anuncio de impacto, en virtud de pasar justamente, bien lo describes tú, a un monto de 50 millones para volcarse en los barrios, con una política orientada precisamente a la zona donde a veces la gente reclama, falta el foco, el pavimento de las calles, veredas. Sí, el ABC de la gestión departamental debe ser en eso, ¿no? Entonces, para poder decir, nosotros pasamos de 20 a 50 millones de dólares, hay que hacer una redistribución de los recursos, hay que ver cuáles son las obras. Nosotros tenemos muy en claro que hay grandes obras que ya están previstas dentro de lo que es este gobierno
que se van a realizar en el próximo. Es Camino Leandro Gómez, Camino de los Ceibos, Avenida del Mar y el Paso del Guerrero, que ya creo que en las próximas semanas ya se comienza a hacer, pero en definitiva se van a realmente ejecutar en el próximo periodo de gobierno. Pero entonces, al no tener esas obras de gran porte o gran infraestructura, se puede hacer una readecuación de los recursos y centrarse, sí, aumentar a 10 millones de dólares por año. Creo que es una plata muy importante destinada directamente a solucionar problemas cotidianos, porque está bien la obra de infraestructura y de gran porte, pero también si vos tenés un pozo en la puerta de tu casa o te falta el foco, la realidad es que si te lo colocan te cambia la vida diaria. Recién decía, estamos alineados con lo que es el programa porque hemos participado en la elaboración del programa. Cada sector o cada lista o cada dirigente tiene su impronta. Algunos van por el lado del deporte, otros por el lado de la cultura, yo que sé, otros van por el lado de los temas sociales. En el caso de la lista 43, ¿cuál es la injerencia que tuvo en ese programa o cuáles son los pilares que le interesaron que estuvieran en ese programa y que se lleven adelante? Nosotros, mira, también por una cuestión de que de nuestro trabajo diario venimos trabajando en el tema de movilidad y transporte. Esa nueva dirección que se va a generar en el gobierno departamental, en caso de que, y así esperamos que sea, ¿no?, de que gane Abella, movilidad y transporte en esos polos que se está hablando, San Carlos, Punta del Este, La Capuera, Balneario, Buenos Aires. Sí, sur, norte, este, oeste. Exactamente. Nosotros venimos trabajando hace más de un año con SINVE. Cuando se firmó el convenio, directamente la oficina de que nosotros integramos, que es gestión presupuestal, viene trabajando en eso. ¿Por qué? Porque va a haber que hacer una cantidad de cosas. Una de ellas muy importante y que tiene una incidencia directa en el ciudadano. No hablo solo de los tiempos y la cantidad de líneas, sino en el costo del transporte. La revisión que vamos a tener que hacer en el costo del boleto es algo que directamente va a repercutir en el bolsillo del ciudadano. Entonces, desde nuestro lugar de, no sé si diría especialista en números, pero sí una persona entendida y con conocimientos del presupuesto, es lo que hemos hecho, porque te digo lo mismo. Creo que el programa toca muchos puntos, por ejemplo... Ayer incluso nos contaba que no es una parte que uno domina, ¿no? Pero todo lo que se piensa hacer en salud mental y además, por ejemplo, en infancias con enfermedades neurodivergentes o temas que autismo, una cantidad de cosas, talleres y eso. Pero para que eso se pueda hacer hay que destinar recursos. Entonces, capaz que nosotros no tenemos conocimiento, obviamente, en enfermedades de salud mental, pero sí tenemos conocimiento de los recursos que se pueden llegar a destinar, de dónde se puede llegar a generar ese espacio para poder efectivamente realizar esos talleres o que haya plazas específicas o una cantidad de cosas. Por ejemplo, yo hay una cosa que hago mucho hincapié, es nosotros planteamos en el momento que se estaba haciendo el programa de gobierno que la educación vial tiene que ser algo prioritario para nosotros. ¿Por qué? Porque eso en las primeras infancias uno genera hábitos. Mi hijo tiene 6 años, no tira papeles en la calle porque en la escuela le enseñaron y en casa se lo mantuvimos de que no se tira papel en la calle. Entonces se lo pone en el bolsillo, cuando llega a una papelera lo tira. Lo mismo pasa con el tránsito. Si uno aprende a respetar, que se cruza en las esquinas, que se frena en el cartel de pare, que el ceda paso se respeta y todas las normas de tránsito en las primeras generaciones, esas primeras generaciones en el mediano y largo plazo van a ser los futuros conductores. Entonces, una de las cosas que nosotros generamos es que hayan escuelas de educación vial en todo el departamento, en los 8 municipios. Hay una experiencia muy buena que se realizó en Pan de Azúcar, una plaza que es una inversión importante para lo que es un municipio, pero para un gobierno departamental la realidad es que no. Pero el impacto, que no se va a medir inmediatamente, porque evidentemente esos niños no van a salir a manejar al otro día, pero sí a largo plazo. Entonces, generar esas políticas de largo aliento, que alguien tiene que tomar la decisión, porque si no, arrancás en un momento, sí, no se ataca. Decía, generar los hábitos. Claro,
Lo que pasa es que acá, por ejemplo, había una escuela como la que hay en Pan de Azúcar, ahora allí cerca del Parque de la Música también, que creo que se inauguraron conjuntamente en su momento. Aquí estuvo durante muchos años abandonado, era para que anduvieran en moto, ¿no? O jugando carreras allí al lado del mini estadio. De la cancha estaba totalmente abandonado, ahora se ha revitalizado con los últimos años para que los niños puedan concurrir. Eso es un poco lo que se quiere replicar en otros municipios. La idea es hacer eso. ¿Por qué? Porque, a ver, el pelado ha dicho en muchas ocasiones, ¿no? Ataquemos la salud mental desde las primeras etapas, por ejemplo, en el plan piloto que hay actualmente con los deportistas, extrapolándolo en un futuro gobierno a los centros comunales, tratar de llevar a la administración, a los barrios, y no que las personas tengan que venir al centro o a un punto para... Esto es lo mismo, llevemos la educación a los distintos lugares, porque a ver, está todo bien, pero alguien que vive en Gregorio Aznares no va a venir en una jornada, o hay que hacer una movida muy importante para que venga para tener educación vial. Entonces generemos esos aportes del gobierno departamental, que en definitiva es el bienestar de todos, más allá, porque nadie le va a preguntar al niño de qué vota tu padre, pero son políticas de Estado, y me parece que el gobierno departamental, o los gobiernos en general, deben estar enfocados en políticas de Estado, más que allá de políticas partidarias. Justamente como economista y en la función, en la intendencia, en el manejo del dinero, de la inversión, como siempre, tras la elección viene el análisis del presupuesto quinquenal, que es la columna vertebral. Se habla de algunos adeudos que tiene la intendencia, tiene los fideicomisos también que hay que cumplir, y cómo, en caso de ganar a Bella, cómo toman la intendencia desde el punto de vista financiero. A ver, nosotros tenemos hoy una intendencia que está con una reestructura. El día mismo que asumimos este gobierno departamental, comenzamos a trabajar en el fideicomiso de la readecuación de la deuda de 95 millones de dólares. Después sacamos el fideicomiso del Kennedy por 35 millones de dólares. Después hicimos el fideicomiso de obra de 45 millones de dólares. Entonces sí, obvio que generamos esa deuda que ya había. Los 95 ya eran previos, y la deuda venían nueva... del gobierno del Frente Amplio. Venían desde gobiernos anteriores. De anteriores, pues es una deuda estructural. Yo no sé si se acuerdan, pero la primera noche, nosotros asumimos el 26 de noviembre a las 3 de la tarde en la cancha de tenis, que ahora es la piscina, y a las 9 de la noche estábamos en una sesión votando las líneas de crédito, porque el Frente Amplio no había dado los votos para que si no la Intendencia iba a entrar en una cesación de pagos, que por suerte no pasó, porque esa misma noche estábamos votando. Entonces, ahí está lo que yo decía recién, ¿no? En pensar en políticas de Estado y no en políticas político-partidarias. A veces hay que levantar un poco la mirada y ver más allá, y ver en el bienestar del departamento. Entonces, hoy la Intendencia está en una situación que está ordenada. Que hay deuda, sí, por supuesto, pero... yo escucho, porque a uno le gusta, ¿no? Escucho, no, porque la deuda del país aumentó. Sí, bueno, pero uno sale, hace rutas. Yo fui a Punta del Diablo el jueves de Semana Santa y tenés la ruta nueva, tenés los puentes nuevos, y bueno, si te aumenta la deuda y vos tenés algo que se sostiene en el tiempo, como es una obra de infraestructura, para mi forma de ver está bien. ¿Por qué? Porque vos hiciste una obra que la vas a utilizar durante 20 años o más, y la vas a pagar en ese tiempo. No es lo mismo desembolsar 1.000 millones de dólares, por ejemplo, en una obra, que pagarlo en un largo plazo. Acá es lo mismo. Nosotros hicimos el Kennedy y se va a pagar en 15 años. Hicimos el fideicomiso de obra y también en el mismo tiempo. Y además, para el presupuesto departamental, representa el 7% nada más. Entonces, eso es lo que algunos candidatos del Frente Amplio se ve que no entienden o no quieren entender. Porque, a ver, el relato de sí, se debe 175 millones de dólares. Pero, a ver, ¿por qué se debe? ¿Yo debo porque debo sueldos o debo porque hice una inversión extraordinaria que no se había hecho en el departamento? Y que además, si no la hacía el gobierno departamental, la realidad es que no la iba a hacer a través del gobierno nacional. Entonces, tomamos la decisión como gobierno departamental de invertir en eso y asumir
el hecho de que sí, bueno, hay esta deuda que está planificada a pagarse en determinado plazo. Y el año de mayor incidencia es el 27, y después ya empieza a bajar. Claro, porque el fideicomiso del Kennedy se va a financiar cuando se vendan las tierras, ¿no? Ahí con gran parte. Ahí se va a son 23 millones de dólares. Ayer lo explicaba Varela acá. Está mandatada la intendencia a que cuando se venda la tierra del Kennedy, esa plata va a reducir el costo del fideicomiso, del préstamo internacional. Sí, eso lo determina el fideicomiso, no se puede destinar. Claro, cuando la Junta votó la anuencia... La intendencia no puede hacer uso de ese dinero. No, pero fue un mandato expreso de la Junta, porque la intendencia solicitaba anuencia para tomar el crédito y además después enajenar la tierra. Fue una especie de condición, te doy el crédito, sí. Exactamente, no una especie, fue una condición, que en el momento que se venda la tierra, esa tierra es para amortizar ese préstamo. Entonces, es una forma también de aliviar esos costos que han sido obviamente extraordinarios. Todos por Maldonado es como el gran paraguas, ¿no? Y dentro de ese gran paraguas hay determinados sectores o determinados sublemas. ¿Quiénes caminan por seguiremos construyendo futuro junto a la lista 43? Estamos con la lista 904 que encabeza Andrés Rapetti y estamos con la lista 340 de Carolina Batista. Ahí el sublema. Ese es el sublema. Hay 4 sublemas. ¿Y respaldan las candidaturas a los municipios de...? En Maldonado, Damián Tort, en San Carlos, Luis Sima, en Piriápolis, Silvana González, en Pan de Azúcar, Eliana González, estoy pensando ABCD, F es Solís, Nelsi Tabeira, Garzón, Nazareno Lazo, Punta del Este, Javier Carballal, me está faltando Aiguá, Chato Perdomo. Muy bien. ¿San Carlos dijo? Luis Sima, la Luis Sima, 904. claro, 904. El sublema con la 904. Exactamente. Ahí está. Bueno, muy bien. Te agradecemos muchísimo, Stephanie Braga, haber estado con nosotros esta mañana. Muy bien, amigos, así pasó esta primera entrevista de esta jornada. Nos vamos a la pausa. Hay más voces para incorporar más adelante.